Gracias por otro domingo, Señor, que podemos congregarnos aquí, en tu presencia, escuchar tu palabra. Por favor, habla en nuestros corazones. Y que tu Espíritu Santo obre en nosotros y lo que tú deseas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Romanos 1, pues en este estudio este libro en cada versículo está lleno de enseñanza. Y entonces estamos intentando, como estamos empezando de encontrar el ritmo como el Señor quiere, pero también queremos adelantarnos, ni ir demasiado despacio, pero que el Señor nos guíe. Amén. Porque queremos ver, no, es que cada versículo tiene un mensaje, pero el libro tiene un mensaje principal para nosotros, para nuestra edificación y para nuestra salvación. Hay dos tipos de salvación. Sí, y el contexto importante. Yo vi algo en el primer versículo del estudio hoy. Dice que el Señor, ¿dónde estaba? Segunda de Reyes 5. Voy a enseñarles algo sobre la importancia de ver el contexto. ¿Ok? Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Pues, Naamán es el salvador de Siria. Hay que ver el contexto, ¿verdad? Porque hay más que un tipo de salvación. Hay la salvación eterna de tu alma. O puede ser un libertador, amén, que viene y te salva de un peligro, salva tu vida, pues, quizá de la muerte, porque la muerte venía por ti. O alguien quien se tira enfrente de una bala que fue disparada hacia ti y lo toma en el pecho o en el cuerpo y él o ella se muere por ti. Te ha salvado la vida, ¿verdad? Pues el libro de Romanos habla de salvación, pero también de la salvación eterna de nuestro alma, pero también nos salva de algunos peligros y algunas cosas quizá nos lleva a la muerte por malas decisiones, ¿verdad? ¿Cuántas han muerto por una mala decisión? Muchos están registrados, ¿verdad? Pues voy a dar primero un bosquejo, unos puntos del capítulo entero y luego retrasamos. Normalmente, como por ejemplo en Segunda de Reyes, vamos a estudiar todo el capítulo en un domingo. Y entonces leemos todo el capítulo. Pero no vamos Romanos no se puede hacer así. No vamos a cubrir un capítulo entero en una semana, porque si lo hacemos, estamos saltando sobre muchas verdades y queremos sacar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿vale? Pues voy a dar el bosquejo y luego vamos a leer unos versículos y luego hablar de ello, ¿vale? ¿Lo tenemos todos? Pues leemos primero. Me gusta empezar porque la fuente de la fuerza que hay aquí está en la palabra. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia, el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ahí paramos. Pues aquí en Romanos capítulo 1 vemos como podemos darle
4 puntos principales. Dentro de cada uno hay más puntos que vamos a ir desarrollando. Pero vemos en los primeros 7 versículos el saludo y la presentación de Pablo. ¿Vale? Empieza su carta porque es una carta. Pablo, siervo de Jesucristo, ¿vale? Entonces se identifica y saluda a su audiencia, que eran los santos ahí en Roma, en esta iglesia en Roma. Pues luego en los versículos 8 al 15 vemos el segundo, que es el deseo de Pablo, ¿vale? Su deseo es que Pablo anhela viajar hasta Roma. Cuando él escribió esta carta, no estaba en Roma, pero tenía un deseo de ir a verlos, ¿vale? En el capítulo 15, él dijo a la iglesia de Roma: cuando me vaya a España, iré a vosotros. Entonces, su intención, su deseo era viajar a Roma y después ir hasta terrenos nuevos con el evangelio. Quería venir hasta España. Entonces vemos el deseo de Pablo. Luego hay en los versículos 16 y 17, es la declaración de Pablo del tema central. Y yo lo voy a leer, los versículos 16 y 17. Pablo está hablando los hermanos en Roma. Y estoy saltando, pero dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, eso es el tema central. Muchos dicen que el tema central es más el justo por la fe vivirá. Yo digo amén, gloria a Dios. Pero mirando el contexto, lo que está diciendo, y yo creo que es el tema principal de todo este libro, es el poder del evangelio. Porque a través del poder del evangelio, el justo por la fe en él vivirá. Entonces, el poder del evangelio. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Frutos o consecuencia de ese poder que el evangelio da al que confía por fe en el Señor Jesucristo. Amén. Hay beneficios, hay fruto, hay bendiciones enormes a través del poder del evangelio de Jesucristo. Amén. Y luego la cuarta cosa que vemos en este capítulo, que ya cuando nos llega a ese punto tenemos que pararnos para entenderlos, pero vemos la declaración de Pablo de la ira de Dios contra toda impiedad. Eso es lo que vamos a ver en este primer capítulo, ¿vale? Pues un pequeño bosquejo pero ahora vamos al primer punto. Estamos en el saludo y la presentación de Pablo, ¿vale? Y en el versículo 1 dice, y vamos a mirar en detalle. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y si quieres seguir leyendo, él sigue describiendo el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, que fue predicho en el Antiguo Testamento acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Está diciendo: el evangelio es el Señor Jesucristo, amén, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahí está el evangelio, amén. El Señor Jesucristo y su obra por nosotros en la cruz y en su resurrección. Pero mirando en detalles, vamos a enfocarnos en el versículo 1 en esta mañana. We're going to focus on verse number 1 today. Vamos a ver 2 puntos principales en el primer versículo. Vamos a ver
la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Tú dices, ¿cómo sacaste eso de ahí? Pues ya miramos. La voluntad del hombre y la voluntad de Dios. ¿Sabes qué, hermanos? El hombre, que significa la humanidad, cada uno tenemos una voluntad. El hermano lo tocó al final de la enseñanza. El Señor llama, elige, pero luego da la opción de rendir tu voluntad a la voluntad de Dios o no. Recibir, aceptar, en este caso, el evangelio, que es lo que puede salvar tu alma, la salvación de Dios, ¿lo aceptas por fe o lo rechazas? Entonces, siempre eso está parte en las Escrituras. Vemos toda la carta de la Biblia, que es Dios tratando con el hombre pecador. Y vemos que eran pecadores, y esto es lo que vamos a revelar. Vamos a ir estudiando en el capítulo 5. Vamos a hablar sobre el pecado original del hombre, que trajo la consecuencia de la muerte a toda la humanidad. Y era por una decisión. Una decisión. Tenemos libre albedrío. Quiere decir libres para elegir algo o rechazar algo. Creer algo o no creer en algo. Tenemos esa opción. Tú puedes comprarte un Peugeot o puedes comprarte un Volkswagen. La decisión es tuya. A ver. Y de tu mujer. Estoy chillando ahí. Pero estoy diciendo que todos tenemos decisiones que tomar, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco primero de la voluntad del hombre. Yo lo veo aquí en la declaración de Pablo. Porque Pablo declara, él está presentándose, declarando. Primero dice Pablo. Está poniendo su nombre. Pues nosotros, conociendo un poco de las historias del Nuevo Testamento, sabemos quién era Pablo, ¿verdad? Sí. Pero no siempre se llamaba Pablo, ¿verdad? Pues mira, vamos a Hechos 22. Vamos atrás un poco. Hechos capítulo 22. El Señor trajo algo a mi mente pensando en esta presentación de declarar su nombre, y eso es algo simple que nosotros decimos. Bueno, me llamo Josué, me llamo Joshua en inglés. Eso es lo que dice en el pasaporte. Y me presento y no sé, te das tu nombre. Vale, lo acepto, y es sencillo. Pero en este caso hay más profundidades. Porque aquí Pablo está hablando en Hechos 22, ya es arrestado aquí en Jerusalén, y ahora está dando una defensa. Dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaban lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío. Y ahora él va explicar un poco de quién era Pablo, ¿vale? Yo, Pablo, de cierto soy judío, declara su nacionalidad, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Me está diciendo, nací en otra ciudad, en Tarso de Cilicia, pero fui criado aquí en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, algo muy conocido, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celosos de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, como dando sus credenciales, pero también explicando de quién era y de dónde venía, ¿vale? Para identificarse, dice: pero ahora, perseguía yo este camino hasta la muerte. Está hablando de los cristianos.
prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas por los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuvieron allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Entonces vemos que el Pablo en un día tenía el nombre Saulo. Yo sé que se cambian mucho los nombres en la Biblia según el idioma, porque en el tiempo del Nuevo Testamento hablaba muchos idiomas. Como algunos de nosotros hablamos varios idiomas, pero eso era muy común en aquel entonces. Hablaban muchos idiomas. Pues ahora vamos a Hechos 13, un poco más atrás. Y vamos a ver cuándo cambió el nombre. Tú dices, ¿qué significado tiene esto? Tiene mucho significado. Porque se presentó Pablo. Y ahora porque él recuerda de a partir de cuándo empezaron a llamarlo Pablo. Dice en el versículo 2 de Hechos 13, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Ves que el Espíritu Santo habla? A su iglesia, amén, a los hijos de Dios: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Sabes que Dios sabe tu nombre? Dios conoce tu nombre. Y dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y ahora salieron, y ahora saltamos al versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo. A partir de ahora se usa el nombre Pablo. Pero es interesante que el mismo versículo donde dice que su nombre era Saulo y ahora lo llaman Pablo, y dice lleno del Espíritu Santo. Yo creo que eso tiene significado. Aquí en Romanos 1:1, cuando dice Pablo, se identifica con el Pablo. Un hombre de fe, un hombre apartado, un hombre llamado por el Señor, un hombre, amén, que por su propia voluntad habla de quién era la Biblia y quién es ahora el Pablo. Pues, hablando de la voluntad del hombre, nosotros tenemos una decisión en muchas áreas de nuestra vida. Muchas áreas de nuestra vida, tú y yo tenemos una parte. Porque tenemos una voluntad. Tenemos voluntad en todo, ¿verdad? Nosotros tenemos una voluntad en la salvación. Dios no te va a esforzar que tú crees. Yo sé que durante la Guerra Santa sacaban espada, al filo de espada, ahí en tu cuello. Yo antes tenía una espada. Gracias por él. Me están cuidando. A punto decía, te conviertes a cristiano o te conviertes a islam. Y debajo del punto de espada, algunos, sí, soy cristiano. Pero sabemos que la salvación, Dios no te obliga así. No pone la espada allí a tu cuello. No.
Él te lo presenta y ahora decide tú, con tu propia voluntad. Entonces, la voluntad del hombre está en la salvación. Algunos dicen no, algunos creen que la gracia irresistible, que si Dios te elige y ya sí o sí vas a ser creyente salvo. No, Señor. No, Señor. Desde el primer pecado cometido, la opción estaba en el poder del hombre. Pecar o no pecar. Dice, bueno, nosotros nacimos pecadores, sí, lo sé. Pero tú sabes, cuando nosotros somos nacidos, somos pequeños, somos inocentes ante Dios. Hasta que llega el momento, y nadie sabe en qué edad llega, pero llega el momento cuando el chico, la chica, ya puede discernir entre lo que es malo y lo que es bueno. ¿Es malo desobedecer a mamá y papá? ¿O es bueno? Ya a partir de ahora, tú y yo somos culpables. ¿Sabes por qué, Elías? Ahí es cuando decidimos pecar o no. Ahí es cuando tomamos la decisión en la mente, voy a mentir para que no me pegue papá. Ajá, voy a echar la culpa a mi hermano. Siempre la culpa se puede echar a tu hermano. Hasta que te cases y ya puedes echar la culpa a tu esposa. O viceversa. Ella siempre me está diciendo, ¿por qué me siempre echa la culpa a mí? Sí. Pues en la salvación, que es por fe, tu fe, es una decisión personal de creer en Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? El Evangelio te presenta lo que Cristo hizo por ti y te quiere salvar. Pero dijo Jesús, yo soy la puerta. El que entrare por mí, el que toma la decisión de cruzar y entrar a esa puerta que representa la salvación por fe. Amén. Moisés, no Moisés. Iba a meter Moisés en el arca, perdón. Noé. El arca tenía una puerta y eso simboliza la salvación de la ira de Dios que iba a destruir toda la humanidad. Hizo una puerta, pero hicieron la construcción, ¿verdad? Bajo los órdenes de Dios. Había recogido todos los animales, pero ahora le tocaba a Noé y su familia de tomar el paso de subir el arca. Incluso tú sabes la Biblia aquí dice que Noé no cerró la puerta. No se aparece. Solo entraban. Y Dios lo cuidaba. Yo creo que Dios cerró la puerta. Porque Él es quien abre la puerta para que tú y yo podemos ser salvos. Podemos cruzar hasta la gloria un día. Aleluya. Él es quien abre la puerta por los pecadores. Y Él quien es el que cierra la puerta. Tú y yo no manejamos la puerta. Eso aplica a la salvación. Cristo dijo en Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Eso quiere decir, pero ¿qué pasa? Si alguien voy a tener que cambiar. Si nadie está a la puerta llamando, y tú ves y abres la puerta, ¿va a entrar alguien? Pero si Cristo está a la puerta llamando y tú lo abres y lo invitas, entonces Él puede entrar. Es igual con la salvación. Tú no decides, bueno, hoy voy a ser salvo. Si Dios te está llamando, hoy sí. Eso usando un poco la lógica, creo yo. Amén. La voluntad del hombre para la salvación.
Cuando Dios llama, tú respondes. Si Él llama, tú abres, tú invitas, tú aceptas. Tú crees en Jesucristo. Y es por tu propia voluntad tienes que hacerlo. Pero también vemos la voluntad del hombre en la salvación. Pero también vemos la voluntad del hombre en el servicio al Señor. Porque eso es lo que estamos viendo aquí en este versículo. Porque dijo Pablo, siervo de Jesucristo. Él se declaraba, yo Pablo, soy siervo de Jesucristo. Y tú sabes que eso también viene a través de tu voluntad. Una decisión personal. Dios no te obliga a ser salvo, ni te obliga a servirle. Es una decisión, yo creo, eso es lo que creo yo. Dios quiere. Cuando nosotros hicimos el estudio sobre la voluntad de Dios, en el estudio, recuerda que fue el primer punto. La voluntad de Dios era para la salvación para todo el mundo. Dios no desea que ninguno perezca, pero que todos proceden al arrepentimiento. Amén. La voluntad de Dios es que tú seas salvo. Que el que está bajo el puente, que sea salvo. Amén. Que el rey más poderoso en la tierra, que sea salvo. Amén. El más pobre en todo el mundo, que sea salvo. Que tu suegra sea salva. Amén. Es la voluntad de Dios. O tu suegro. El servicio al Señor también es una decisión personal en seguir a Cristo. La salvación es seguir a Cristo. El servicio también es seguir a Cristo. Y esta decisión del servicio, mira, la decisión de la salvación personal de recibir a Cristo, eso produce hijos de Dios. La decisión al servicio del Señor, eso produce siervos de Dios. Porque en las dos instantes, tú estás diciendo sí a Jesucristo. Sí, Señor, yo creo en ti. Para salvación y para servicio. La salvación es una decisión personal, el servicio también una decisión personal. ¿Queréis una ilustración? Vamos a Éxodo 21. Guarda su lugar ahí. Vamos a Éxodo 21. Yo estoy hablando ahora sigo hablando sobre la voluntad del hombre en cuanto a la decisión de servicio. Éxodo 21. Esto también está repetido en Levítico, pero vamos a leerlo de aquí de Éxodo 21, porque en el capítulo 20, si ves al principio, es cuando Dios dio a Moisés los 10 mandamientos. Pero hay muchos mandamientos que los 10. Yo creo que son 400 y pico leyes que eran para todo el pueblo de Israel, que se cubría un montón de temas en la vida, ¿vale? Pues hay una ley muy interesante aquí. En cuanto a los siervos, dicen muchas veces, cuando definen la palabra siervo, que Pablo dice, siervo de Jesucristo, un sentido es como un esclavo. Decimos siervo, serviente o en muchos casos esclavo. Aunque no lo decimos hoy en día porque es una palabra que incita a un pensamiento negativo en la sociedad. Hoy en día, ¿verdad?
Si tú quieres mucho comentario en tus redes sociales, ponga esa palabra. Esclavo, esclavitud. Quieren quitar estatua, quieren derrumbar paredes, quitar nombres de personas, ¿verdad? Amén. Pero es una definición de siervo, esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Pero para tú y yo, porque estamos influenciados por nuestra sociedad y nuestro trasfondo, eso como lleva, no sé, un mensaje un poco negativo. Yo voy a ser tu esclavo. Pero en realidad es lo que Pablo estaba diciendo. Estaba diciendo a Jesucristo, es mi maestro. Pero tú sabes que todos los maestros humanos no eran malos. Tenemos ejemplos de los malos, pero también había de los buenos. Ya no quiero, ¿ves? Que es un tema muy delicado. Y tú, si sabes la historia de mi país, oh Dios mío, que se inflama un montón con algunas palabras. Incluso incita a violencia entre algunos. Amén. Pues no me tiran nada. Pero vamos a Éxodo 21 y ya va a hablar de este tema. Dice, vamos a leer del 1. Estas son las leyes que les propondrás si comprares siervo hebreo. 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. ¿Cómo? Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Eso era una ley de Moisés. Hablando de siervos, maestros, amos, ¿vale? Pues vemos aquí en esta historia, dice, qué fuerte que uno puede comprar a otra persona, o puede, pues mira, vamos a quitar el racismo, ¿vale? Piensa en tu trabajo, los que tienen contrato. Tú firmaste tu nombre que tú vas a servir tal jefe por tal sueldo, por tal tiempo. ¿Cierto, sí o no? Amén. Vamos a aplicarlo si me van a seguir mirando así sobre los esclavos. Tú y yo somos esclavos en esta sociedad. Oh, lo he dicho así, ¿vale? Vamos a quitar ese mal aire que hay. Amén. ¿Es cierto, si no? ¿Estás de acuerdo? Aunque no lo has pensado así alguna vez. Claro que sí. Amén. Jorge, veo tu mano, pero voy a seguir, ¿vale? Vale, ok, pues ya tenía tu chance. La voluntad del hombre. Y ahora, lo conectamos. Vamos a pintar esta historia. Porque aquí vemos la voluntad del hombre. Porque en su contrato tenía que servir, tenía que ser esclavo por 6 años. Pero tenía la opción al 7º año, que estaba en la ley escrita, porque también era paisano, era hijos de la promesa, digamos. Entonces, después de 6 años, en el 7º año, tenía la oportunidad de salir libre. Salir libre. Eso fue la condición de su contrato. ¿Verdad? Pero aquí dice, si entró cuando se hizo contrato, lo voy a seguir usando esta ilustración, ¿vale? Cuando se hizo el contrato de servir a este señor
por 6 años y vino solo, estaba él solo. Entonces cuando llega al 7º año y cuando salga libre, saldrá solo, como había llegado. Si había llegado con su esposa o con su familia a firmar el contrato, cuando llega el 7º año, se salgan todos iguales, libres. Pero dice, si llegó solo, firmó el contrato, llega el 7º año, pero ahora su amo, me gusta que cambia, usa ese término amo. Porque un amo, yo sé que es el jefe, el que manda, sí, pero el amo lo hace ¿con qué? Con afección, con amor, ¿verdad? No es un faraón. Pero si llega el momento, cuando llega el tiempo de estar libre, bueno, aquí tiene la oportunidad, si eres varón y tu mujer, ya no aguantaste más, ya no aguantabas más. 7 años. Hay que meter un poco de amor, ¿verdad? Tenía su escape. Pero dice el 5. Y si el siervo dijere, es una decisión personal, de su propia voluntad, ya ven, yo amo a mi Señor. Eso lo pongan en primera de la lista. Yo amo a mi maestro, mi jefe, mi Señor. También a mi mujer y a mis hijos. Y dice, no saldré libre. Porque entonces vemos la voluntad del hombre aquí en el servicio y esto se aplica perfectamente a la declaración de Pablo, siervo de Jesucristo. Porque cuando llega el momento que puede estar libre de su servitud, ¿lo dije? Servidumbre. Tiene la opción. Si quieres estar libre de tu cargo, tiene la opción. Pero si ama a su Señor, ama a su mujer, sus hijos, entonces se puede rendir su libertad, quedarse como siervo y seguir, si voluntariamente, seguir sirviendo a su Señor y también disfrutando de su mujer y de sus hijos, que es una bendición del Señor. Pues, cuando toman la decisión así, a ver, ¿quién? Bueno, Quique se atrevió de venir al frente esta mañana. Pues, Quique, vente. Lo siento. Estaba fresquito acá, por eso. No, pastor, por favor. Si él decide por su propia voluntad, porque ya tiene esposa, ¿vale? Y decide no alejarse de ella, tiene hijos, ¿vale? Esta oportunidad aquí. Es de broma. Él ama a su esposa. Y nosotros también a veces. No, mentira. Entonces, si él toma la decisión de no, yo amo a mi Señor, amo la familia que mi Señor me ha dado, yo voy a rendir mi libertad y decido seguir sirviendo. Entonces, cuando haga la decisión aquí, dice que lo toma el Señor, no va a haber sangre. Dice que se acerca a un poste, una puerta, porque la puerta tiene el dintel. Y dice que él ponga la oreja
y lo martillan, va a ser ¿cómo se llama? Arete, perforación. Un agujero, ¿sí? Una Eh, perforación. ¿Quién necesita pendientes? Pues, él toma la decisión de poner él ponga su oreja Sí, al poste. sí. Y ahora el maestro lo va a marcar, que ha tomado esa decisión. Y lo golpea y entra. Como que va a haber sangre. Y deja la marca por vida. Por vida. Pero era de su propia voluntad. Sí. Él decidió, yo amo a mi Señor, yo amo a mi mujer, yo amo a mi familia que el Señor me ha dado y me rindo mi libertad para seguir sirviendo a mi Señor. Sí. Gracias, hermano. ¿Bien? No te hice daño. Entonces no soy libre todavía. Volviendo a Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo. Yo no veo escrito que él se puso la oreja a tomar la marca, la perforación en su oreja. Pero el principio es lo mismo. Era una decisión de su propia voluntad de ser siervo de Jesucristo. Y tú y yo, igual para la salvación, la decisión es nuestra. También para el servicio al Señor, también la decisión es nuestra. Y eso es lo que Pablo está declarando. Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces, eso habla de la voluntad del hombre. Pero, como te dije, vemos dos voluntades aquí en este versículo. Ahora, vemos la voluntad de Dios. Porque dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Todo por decisión personal de Pablo de declarar esas cosas. Y ahora dice, llamado a ser apóstol. Ahora, el énfasis se cambia al poder de otro. Y es Dios. Y ahora estamos hablando de la voluntad de Dios. Y dice, llamado a ser apóstol. Llamado por el Señor de los cielos. Amén. Entonces, vemos aquí la voluntad de Dios en dos detalles, dos cosas en este versículo. Primero, el llamado. Tú sabes que yo creo que todo el mundo está llamado por el Señor por dos cosas. Primero, llamado a la salvación. Ya hemos hablado de eso. Dios quiere salvar a todo el mundo. Porque Cristo derramó su sangre para todo el mundo. Amén. Y esa sangre tiene el poder, amén, de salvar a toda la humanidad a la misma vez. ¿Cuántos habitantes del mundo somos ahora? 8,000 millones. ¿Tú sabes que la sangre preciosa de Cristo tiene poder suficiente de perdonar, limpiar, lavar y salvar a toda la humanidad? Y no solo de los que están vivos ahora mismo, pero de toda la historia hasta todo el futuro. Qué poderoso. Y es la voluntad de Dios que todos sean salvos. Entonces, el llamado está allí presente en la salvación. Eso es lo que nosotros predicamos, creemos y vemos en las Escrituras, porque el Señor nos mostró que Él, yo sé que nos manda buscar a Jehová mientras puede ser hallado, pero sabemos que Dios está actuando, obrando en nosotros, amén. Cristo también dijo en Juan, nadie puede venir a mí
si el Padre no lo llama primero. Estoy parafraseando. Pero Dios Padre, a través de su Espíritu Santo, nos llama hacia Cristo para la salvación, pero también para el servicio. Llamado a ser apóstol. En Hechos capítulo 9 nos narra de la historia, el testimonio de Pablo. Era Saulo, cuando el Señor, solo voy a explicar y pasar encima, lo iba a leer, pero no nos da el tiempo. Pero en Hechos capítulo 9, del 1 al 16, vemos el llamado de Dios en la vida de Pablo. Primero, el Señor se reveló a Saulo, a Pablo, vamos a utilizar el nombre Pablo, se reveló a Pablo, amén, y eso quiere decir, y primero tenía que tratar con la salvación antes del servicio, amén, no servimos para lograr la salvación, amén, la salvación no es por obras, no es por servicio, pero el servicio viene después de la salvación. Entonces Dios llama primero a la salvación. Entonces vemos que el Señor Jesucristo se reveló a Pablo primero. Amén. Para nosotros igual, para ser salvo. Amén. El Señor tiene que revelarse a nosotros. Lo hace a través de una predicación, lo hace a través de un testimonio. Puede ser una alabanza, una canción que escuchamos. Alguien citó un versículo y Dios nos llama, se revela a nosotros, amén, ¿para qué? Para que acerquemos a Él, para que recibimos y para que comprendemos, entendemos que Dios nos está llamando. Cristo se reveló a Pablo y dice, Él dijo, Señor, ¿qué quiera que yo haga? Dice, yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Y repitió otra vez, Señor, reconociendo el señorío, de Jesucristo. Entonces, estoy saltando, mezclando algunos. Pero lo llama a la salvación y luego vemos que Pablo aceptó y creyó que era Jesucristo hablándole. Y él tomó un paso más allá de solo creer y preguntó y respondió con esta pregunta, Señor, declarando que Cristo era el Señor. Recuerda que eso es lo que entró la puerta a la salvación al ladrón que estaba clavado a la diestra de Jesús. Cuando él lo miró después de burlar con lo otro, y él miró a Jesús colgado ahí en la cruz y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entras, ¿verdad? Pablo dijo, Señor, y ahora le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Creyó primero y ahora se presentó a la voluntad de Dios, al servicio de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Has hecho esa pregunta al Señor alguna vez? ¿Te has presentado al Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Luego el Señor envió otro siervo a ministrarle a Pablo, en el versículo 10 a 16 en Hechos 9. Era Ananías. Y a Ananías también fue revelada por el Señor del llamado a Pablo. Y hay otros versículos que confirman ese llamado de Dios a Pablo. Y la aplicación es esto. ¿Has respondido tú al llamado de Dios en tu vida? El llamado a la salvación por medio de poner tu fe en el Evangelio de Jesucristo. El llamado al servicio del Señor. ¿Has respondido al Señor y has preguntado qué quieres que yo haga? Pero vemos
la segunda cosita aquí en la voluntad de Dios, dice, llamado a ser apóstol, Romanos 1:1, apartado para el evangelio de Dios. Entonces vemos el llamado y ahora apartado. En el llamado a servir a Jesucristo, y todos estamos llamados a servirle. Pero hay unos pasos más allá. Dentro de ese servicio, a veces Dios llama y ahora te aparta para algo especial dentro de ese servicio. Apartado para el evangelio de Dios. Él dijo, Pablo dijo a Timoteo en 1:11, según el glorioso el evangelio del Dios bendito que a mí ha sido encomendado. Dijo en 1 Corintios, dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y nosotros sabemos y confiamos y lo reconocemos que el evangelio tiene el poder de Dios para transformar nuestras vidas, ¿cierto? Amén. Y las vidas de todo aquel que ponga su fe en Cristo. Tenemos esa fe, porque el evangelio es Jesucristo. Pero en este apartado yo lucho con esto a veces. A veces olvido de una cosa. De esa decisión que yo hice igual que Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo. Yo recuerdo los momentos, recuerdo el momento cuando el Señor me llamó a la salvación. Pero también recuerdo cuando el Señor me llamó a servirle. Yo recuerdo el momento cuando el Señor me llamó a predicar su evangelio. Y yo recuerdo el momento cuando en ese llamado el Señor me aclaró su llamado a predicar el evangelio en España. Y ese ser apartado para el evangelio de Dios es algo especial, es una bendición, pero también viene con responsabilidad. Y mucha gente quiere correr, quiere huir de ese llamado. ¿Recuerda a Jonás? Ve a Nínive. Señor, no puedo. No me gusta esa gente. Y se huyó de la presencia de Dios, se fue hacia España, a Tarso. No, ¿a dónde fue? A Tarso. Apartado para el evangelio de Dios. Tenemos que recordar en el llamado. Nuestra identidad se cambia. Después de la salvación viene el llamado. Y a veces el Señor quiere apartarnos para algo especial de predicar su palabra. Tenemos que recordar que el Nuevo Testamento nos dice que somos embajadores para el Señor. Que somos vencedores con Cristo. Que somos coherederos con Jesucristo. Y que somos mensajeros para Cristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Denise, venir al piano. Hago la pregunta. ¿Te estás llamando al Señor a la salvación? ¿Por qué no tomas el paso de fe, venir
Entrega tu vida, tu corazón, abre tu corazón, cree en Cristo, en su nombre, y recibe el perdón de pecados. Y hago otra pregunta. ¿Está Dios llamando a alguien aquí de ser apartado para el evangelio de Dios? Porque eso es lo que yo veo aquí. La voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Pero para que funcione, recibe lo que Dios tiene preparado. Tú tienes que rendir tu propia voluntad y aceptar la voluntad de Dios para tu vida. Vamos a ponernos de pie. Llamado y apartado. Y era una decisión que tomó Pablo. Y Dios usó su vida en una manera tremenda. Y quién sabe si alguien en esta mañana rinde su vida y la ponga a las manos de Dios, quién sabe cuántas personas tu vida puede tocar. Pero viene a través de una decisión personal. ¿Quién responda al llamado de Dios en esta mañana? Mientras que ellos cantan, hablamos con el Señor. Todo a Cristo yo me entrego por el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Una decisión. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Amén. Espero que respondes al llamado de Dios en tu vida. Amén. Vamos a orar y nos despedimos. Hermano Enrique, puedes orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias una vez más, Padre, por tu palabra en nuestras vidas. Señor, una vez más, Señor, nos hablas acerca de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu llamado, Señor. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos que han venido esta mañana, Señor, a este culto. Te doy gracias por tu palabra, gracias, Señor, por la vida del pastor, Señor, de todos los que hemos presenciado una vez más, Señor, tu poder en este lugar a través de tu palabra.
Padre, de que nos acompañes a cada uno de regreso a nuestros hogares, Señor. La gloria es tuya, Señor. Queremos dártela, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos todo. Amén. Amén. El Señor los bendiga. God bless you.